15 investigadores del CTI de la Fiscalía de Ibagué se enfrentan a un enigmático crimen. Desde el 9 de septiembre del 2009 y durante 18 días han hallado el cuerpo desmembrado de una mujer. El asesinato fue cometido por alguien que no quería dejar huella ni de él ni de su víctima. El que se haya realizado esos cortes perfectos, simétricos en el rostro, que dibujaron completamente el rostro de la víctima, a tal punto que nosotros no sabíamos si era un hombre o una mujer. Eran tan bruscos, eran tan sacados de una película de terror que nosotros no sabíamos qué era lo que estábamos recogiendo. Días después de hallados los restos, los investigadores del CTI de Ibagué se enfrentaban a un crimen casi perfecto, a excepción de un solo detalle que pasó por alto el homicida, y no cualquier detalle. Hubo una huella que no fue totalmente retirada. Al momento del corte, la piel se recogió y entonces parecía que fuera retirada por completo, pero estaba la piel dentro del dedito. Se trataba del dedo índice de su mano derecha, una huella clave para identificar a la víctima, pero la tarea no sería fácil. Los peritos expertos en lofoscopia logran reconstruir esa huella casi en un 80%, toman una impresión dactilar que nosotros llamamos necrodactilia en una tarjeta especializada, y esa tarjeta es enviada a la ciudad de Bogotá, al área de lofoscopia, para que sea cotejada con las bases de datos de la Registraduría Nacional. Como de todos modos faltaba pedacitos de esa huella, entonces la búsqueda iba a ser mucho más dispendiosa. Con la más alta tecnología unieron los milimétricos pedazos de huella hallados en uno de sus dedos, obteniendo una huella casi completa, un triunfo para los investigadores. Mientras tanto, Erika seguía desaparecida y su madre y sus hermanos sospechaban que algo le había pasado, pues según ellos ella siempre se reportaba, y más con sus hijas. ¿Ustedes con qué frecuencia hablaban por teléfono? Todos los días, de noche, a toda hora. Y ya eso era constante. A veces estaba dormida y me sonaba el celular y mami, a veces era triste o a veces para hablar. Y duraba hablando conmigo, hablando. Establecimos que efectivamente Erika era una persona muy apegada a su mamá, la llamaba, su mamá sabía para dónde se iba su hija todos los días. La fiscalía tenía otra herramienta para la identificación de la mujer, reconstruir a través de un dibujo, como si se tratara de un retrato hablado, las 58 heridas que habían desfigurado la cara de la víctima. Y en medicina legal, digitalmente, utilizaron la foto del cadáver para retocar el rostro. La idea era establecer cómo era la cara de la mujer antes de su trágica muerte. La familia de Erika no aguantó más y puso el denuncio de desaparición el 29 de septiembre del 2009, 20 días después de ser hallada muerta, lo que ayudaría a las autoridades porque ya tendrían la cédula, la huella y el rostro en el sistema. La primera semana de octubre ya tenían el resultado de la reconstrucción facial. Era el rostro de una mujer de menos de 35 años, de contextura mediana, labios gruesos, trigueña y de nariz aguileña. Los investigadores ingresaron a la base de datos de desaparecidos. La huella y la foto coincidían con la identidad de una mujer, y a primera hora lograron descifrar que la víctima del cruel asesinato era Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez, pero no se trataba de cualquier persona. Una vez ya nosotros tenemos la plena identidad, que fue posterior, ya nosotros establecemos que la víctima era la esposa del comandante operativo de la policía del Tolima, quien se encontraba radicado en la ciudad de Ibagué. Erika Cecilia y Joaquín Aldana se habían conocido en Sincelejo en 1996 en una ceremonia de carabineros en Sucre, cuando ella tenía 19 años.
Sander Llaneri, su hermano y exmiembro de la policía, recuerda este momento como un amor a primera vista. Una persona que siempre era Erika, saluda a su hermana, que tan bonita, que tan linda. Ya él buscó la manera de llegar a mi casa. Mi hermana giraba en torno a él y él siempre, hermano, me tiene hasta escribiendo en papelitos. Me tiene loco. Es una belleza que tanto como ella como persona, su familia, me recibieron como si yo fuera, sí, como si hubiese sido yo lo que estaban esperando para su hijo. Erika provenía de una familia de clase media de Sincelejo. Había terminado sus estudios de bachillerato y soñaba con tener una gran familia. El coronel estaba casado con otra mujer, quien estaba embarazada, según Manuel Aldana, su hermano. Y en ese momento aparece Erika y se daña el matrimonio de ellos. Más es de esas relaciones de tipo de amantes, que es enfocado más hacia la sexualidad que hacia los sentimientos. Aldana y Erika mantuvieron un corto romance y un par de meses después la pareja de enamorados se casó. Él era él era muy cariñoso, bastante. A veces decía, ella, Joaquín, no fastidies tanto, él era muy cariñoso. Inclusive conmigo fue muy especial. Quien no vio con buenos ojos la nueva relación fue María Teresa Ortiz, la madre de Aldana. El corazón de madre es muy sincero y el mío yo creo que es superior a todos. Nunca estuve de acuerdo en esa relación de mi hijo con Erika. ¿Por qué? Porque Erika acabó el matrimonio de mi hijo y nosotros como católicos no podíamos consentir en una relación de esas. Pese a todo, Erika y Aldana tuvieron su primera hija 2 años después y 5 años más tarde nació la segunda niña. Lucían como una familia feliz y se habían posicionado en la clase alta de Ibagué. ¿Eran una familia feliz? Yo me sentía feliz. ¿Qué los hace feliz? Eso, pues que uno podía compartir, que se sentía bien, ¿cierto? La familia se radicó en la ciudad en el 2008, cuando el coronel fue nombrado comandante operativo de la policía en el Tolima. Se ubicaron en esta vivienda, donde habitaba con su esposo y cuidaba a sus hijas, hasta el 8 de septiembre del 2009, el día que desapareció. Según Aldana, Erika se despidió de él el 8 de septiembre del 2009, anunciando que cumpliría una entrevista de trabajo en Medellín. Asegura que salió de la casa en un taxi sin despedirse de sus hijas, mientras él se recuperaba de una operación que le impedía hacer grandes esfuerzos y que casi un mes después las autoridades lo buscaron para contarle la fatal noticia. ¿Cómo recibe usted la noticia de la muerte de su esposa, de Erika? Es que cuando uno recibe esa noticia, yo lo que sentí fue un frío en todo mi cuerpo. Y fueron momentos muy difíciles. De desasiego, de intranquilidad, de desesperanza. Pero las autoridades describen otra reacción de Aldana cuando se enteró de la muerte de su esposa. No es fácil decirle que su familiar está muerto, mucho menos que se haya encontrado en las condiciones que se encontró. Él lo tomó de una manera muy sobria, por lo que nos informó el cuerpo de psicología. Igual para nosotros en ese momento, él era una víctima más de este hecho. Y yo le dije, hay que encontrar una mi hija que dice, no, espérese. Entonces ya la muchacha comenzó a ver que hay dolores, que son fuertes, pero que uno tiene que recuperarse y todo. Entonces él dijo, dígame la verdad. Él se paró, mi hermana está muerta. Entonces ya yo comencé a llorar, entonces ya sí la tenemos aquí. Durante los 20 días que nadie reportó a Erika como desaparecida, Aldana no puso en alerta a las autoridades, lo que despertaba sospechas para los investigadores. Había una pregunta que nos hacíamos, ¿cómo teniendo todo el poder a nivel de la operación policial
de no solamente una ciudad, sino de todo un departamento. Con una sola llamada había accionado todo un mecanismo de búsqueda urgente para poder encontrar a su esposa. Entonces eran cosas que a nosotros nos causaban como mucha curiosidad. ¿Por qué no denunció la desaparición de Erika? Ay, porque era normal que saliera. No era la primera vez que se iba. Y hay otra cosa, hombre, a título personal, cada vez que la esposa de uno, la compañera, viaja para un sitio y que no llama, porque era común que ella no llamara, también me iba a preocupar. Yo no le vi problema a eso. Pero Enis Gutiérrez no cree en esta versión, pues su hija siempre se mantenía en contacto telefónico con su familia. A veces estaba dormida y me sonaba el celular y mami, a veces era triste o a veces para hablar. Y duraba hablando conmigo, iba hablando. Las versiones de la fiscalía y la familia de Erika contrastaban con la posición de Aldana y solo un juez tendría que determinar quién decía la verdad. En crímenes como este, el primer interrogado es el esposo de la víctima, quien asumió una actitud a la defensiva, una actitud desconcertante para los investigadores. Al estar en una institución uno se debe consagrar todo el tiempo. Y esa consagración hace que uno, de alguna manera, se aleje del hogar. Y ese retiro del hogar que uno tiene por estar consagrado al trabajo, tal vez crea unos espacios en que pueden ocurrir muchas cosas. Aldana era claro al afirmar que ella tenía una relación con otro hombre, que le era infiel y que lo había abandonado. Nos abre otra hipótesis. Bueno, si había una tercera persona, entonces a verificar todo eso. Los 15 investigadores del CTI viajaron por 8 departamentos, los mismos donde Aldana había ocupado cargos de mando, donde podría tener algunos enemigos que quisieran cobrar venganza. Cuando nosotros conocimos la víctima, empezamos a analizar sus riesgos, no solamente los riesgos de ella, sino los riesgos del esposo, que también la afectaban a ella. Tuvimos casi 20 hipótesis. No pudo haber sido grupos al margen de la ley, pudo haber sido una retaliación de bandas delincuenciales. Él fue comandante de policía de Medellín, de sectores que son muy fuertes en cuanto a delincuencia. Decíamos, pudo haber sido eso. Entonces corra un equipo de investigadores para Medellín. Teníamos que viajar a Medellín, teníamos que viajar a Sincelejo. Se tuvo que viajar hasta Arauca porque él también fue comandante de la estación de policía de Arauca, a establecer, bueno, existieron allá amenazas, allá pues obviamente es una zona bastante afectada por la violencia, especialmente por grupos al margen de la ley como la FARC, pero nosotros evidenciamos que no era el modus operandi de esos grupos al margen de la ley. La fiscalía tenía claro que un grupo armado no borraba la identidad de un cadáver y menos de la forma como se hizo con él. Después de 30 días de seguimiento, los investigadores se hacían la misma pregunta. O sea, el daño se le quiere hacer a él por su connotación de oficial de la policía, por el trabajo que realiza. ¿Para qué ocultar la identidad de su víctima? O sea, ¿para qué tanto desgaste? No encontraban respuestas y la opinión pública exigía resultados. Marcharon por las principales calles de Sincelejo. El tiempo corría en contra. Ya había pasado un mes del hallazgo del cuerpo. Ya era octubre del 2009 y no había pistas del asesino ni un sospechoso evidente. El siguiente paso era inspeccionar esta casa que habían arrendado, donde Erika vivió sus últimos días en compañía de Aldana y su familia. Al llegar se encontraron con una sorpresa. La casa había sido entregada mucho antes del cumplimiento del contrato de arrendamiento a la propietaria. ¿Cuál será esa sorpresa? ¿Será que allí encuentran pistas para descubrir